Hey, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo ven? Me corté el pelo. Fui a la peluquería y me lo corté. Y bueno, hoy como es sábado, no viene Rochi porque se fue de vacaciones. Así que si ustedes quieren ver más videos de mi prima Daniel, yo con mi prima Daniel, suscríbanse y comenten. Pero bueno, por eso no estoy para grabar hoy. Es que les quiero decir algo. Las 10 mejores películas que yo vi en toda mi vida. Número 1. Me tengo muy buena película con muy buena animación y muy buenos diálogos. Es la mejor del mundo y por eso le puse un 10. Número 9. Esta acá y es... Sí, el Rápidos y Furiosos 8. Y te las queda en mi colección de películas. Las originales que ustedes ya las van a ver en mi canal. En mis videos muy buenos que yo voy a grabar. Bueno, Rápidos y Furiosos 8 está muy buena. Y bueno, número 7. Está acá también. Y es... No sé por qué tengo que poner esta en esta posición. En la número 7. Y es que les voy a dar una pista. Habla así con cita. La película es de DreamWorks y la voz hizo Antonio Banderas. Sí, lo que estoy pensando, ustedes tal vez están mal, pero sí, es El gato con botas. Esta película está muy buena, desde el 2011 que la tengo esta. ¿Y saben qué? Vean el disco y vean la parte de atrás del disco. Cómo está desrayado. Uy, miren, pero cómo está desrayado. Es impresionante que aunque esté rayado, no se trabe. Es mágica esta película porque es una de las que sobrevivió. Una de las que sobrevivió cuando mi hermano y yo tenemos la colección gigante de películas. Bueno, número 6. Esta película es una que yo cuando vi dije no, la tengo que poner en esta posición. Y es, ya sabrán cuál es, porque hace muy poco fui a verla y es... Sí, el live version de Rey León. ¡Roar! ¡Roar! Muy buen live action. Disney sabe hacer live action. Ah, y se preguntaban que guardé en este etapa. Después de que no se me están videos anteriores. Bueno, en este etapa hay Loki. Que son estos. Parecen Lego, pero no son Legos. Un muñequito de Loki. Y vean lo que construí. Primero les voy a enseñar lo que es esto. ¿Y esto qué es? Es una selva. Obviamente me falta terminarla, pero yo estoy haciéndola y bueno. Estoy loco con las películas, me encanta coleccionar. Y ahora cuando termine de enseñar, ahora cuando compro
El muñeco de Patito. Por cierto, aquí está. Se van a ver cómo es que se parece mucho a los Legos. Aquí está. Se parecen mucho a los Legos, pero no tanto. Pero bueno, ¿por qué posición vamos? Ah, por la número 7. Número 6. Sí, amigos, en el número 6 hay una película que yo al momento que la vi y que no la tengo, y es Toy Story 4. Toy Story 4 a mi papá no le gustó, pero a mí me encantó. Ustedes saben que me encantan las películas y espero conseguirla algún día, pero bueno. Número 5. Esta película está muy buena y quiero que la compren, así la ven ustedes. ¿Por qué? Porque verán, está en la otra fila de mis películas. Verán. Y es una de las que sobrevivió. ¡Sí! Corazón de León. Muy buena película. Muy buena película. Otro día les voy a enseñar más o menos estas películas. Esta fue una de las que sobrevivió. Después sobrevivieron más. Pero bueno. Número 4. Esta película desde que la fui a ver al cine, que fue hace muchos años, que fue hace... Me parece que tenía 5 años cuando la fui a ver. Pero si no tenía 5. Ah, sí, tenía 5 años. ¿Por qué? Porque... No. Bueno, no importa. Los Pitufos 1. Esta es la posición número 5. ¿Por qué? Porque a mí me encantó. A mí me gustó mucho la película de los Pitufos. Y yo adoro ir al cine. No se crean que no. Me vuelvo loco. Por las películas me vuelvo loco. Si veo algo de Dragon Ball. Y bueno, número 3. Esta película, la del número 3, cuando la vi, tenía una gana de conseguírmela y por fin después de tanto tiempo, la conseguí. Pero, ¿se acuerdan que yo una vez les enseñé el faro de las Circus? Bueno, esa está en mi posición número 3. El faro de las orcas es muy buena, muy buen. De todo tiene de todo. Esta película quiero que no sé cuándo, pero quiero bueno, quiero que se lo compren y lo vean. Número 2.
Esta película, ¿cómo les puedo decir? Pero no la tengo más. Pero es una de... Ya lo van a saber ustedes. ¿Por qué? Porque hasta tengo su póster ahí. Sí, es Rocky 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vienen al puesto número 2. Las películas de Rocky me encantan, también me gustan mucho las de Creed, pero prefiero las de Rocky. Y en el número 1 hay una sola película que le puede ganar a todos los ya mencionados. Y hay una sola película que me hizo cambiar de opinión al poner a Moana en el número 1. Y es que en el número 1 tengo dos películas favoritas que por ahí ustedes no las vieron. Y una es Zootopia y la otra ya saben cuál es la otra, ¿no? El oso Yogi. Ustedes si la vieron se darán cuenta que esta es en live action y esta es animada. Pero bueno, si ustedes vieron el oso Yogi, déjenmelo saber en los comentarios. Y si ustedes vieron Zootopia también lo quiero saber en los comentarios. Y bueno, estas son mis dos películas favoritas del puesto número 1. Pero bueno, todavía este video no se termina, ya que tengo algo más que decirles. Bueno, no sé si los dije, pero va a salir. Sí, se los dije, les dije que iba a salir una de Playmobil. También me hubiera gustado que no haya tantas películas malas. Pero bueno, no importa. Y bueno, denle like a este video si les gusta. Y si no les gusta, denle dislike. Y bueno, voy a tomar agua. Me la voy a terminar. Toda. Sí, esta es la misma botella que vieron en el video que hice con mi prima, pero esa era la botella de mi prima y esta es mía. Tengo sed, así que... Y bueno, eso es todo. Bueno, tenía sed. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir. Adiós.